me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El profeta Isaías, en una revelación profética, escribe lo que acontecería aproximadamente 800 años más tarde, cuando Jesús, volviendo del desierto, entra en la sinagoga de Nazaret, toma el libro y lo lee, y se da a conocer como ese Mesías que tanto estaban esperando. El profeta Isaías, en la revelación divina, 800 años antes, ya estaba viendo este acontecimiento glorioso. Lucas capítulo 4, encontramos el cumplimiento de esta palabra, 800 años después. Lucas 4, versículos 16 al 21, dice de esta manera: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este primer versículo de Isaías es el trampolín para salir de la ceniza del dolor, la pobreza, la enfermedad. Saber que solo en Jesús uno puede encontrar la respuesta para su vida. Usted sabe que hay cientos y cientos de personas que viven buscando una respuesta para su vida, viven buscando un consuelo para su vida, viven buscando una explicación para su vida. El Señor vino para libertarte, Él vino para sanarte, Él vino para perdonarte de todo pecado y sacarte de toda maldición. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, es la única respuesta para nuestras necesidades. El mundo corre buscando respuestas, busca respuestas en todas las áreas, busca respuestas en lo oculto, busca respuestas en un partido político, busca respuestas en cientos de cosas, y solamente encuentra la misma respuesta en todos lados. La respuesta es que nadie puede llenar tu vacío, solamente lo puede hacer el Señor. Nadie puede ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Nadie puede sanar las emociones de tu corazón, solamente el creador de tu corazón, y ese creador es Dios. La única forma de salir de la ceniza del fracaso, del dolor, de la pobreza, es reconociendo a Jesús como tu único Señor. Uno encuentra y trata de buscar la explicación lógica, pero lo lógico va siempre en contra de la lógica que tiene Dios. El hombre por años buscó explicaciones. El hombre por años está buscando algo que pueda saciar su interior y poder dar todo lo que hay, pero siempre en la misma conclusión: el vacío cada vez es mayor, el vacío cada vez es más grande, el vacío cada vez es mucho más amplio, porque el único que puede llenar el vacío de tu corazón es el creador del corazón, y ese creador se llama nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. El único, no hay otro. Lo que hemos experimentado, la soledad, sabe de lo que estoy hablando. Busca, intenta por todos los medios, pero
mi vida empieza a tener un sentido, lo que antes parecía algo sin sentido empieza a encontrar la brújula para el camino que Dios te trazó desde el primer momento de la gestación. El reloj de tu bendición comenzó a marcar las horas cuando el Señor fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y públicamente comenzó su ministerio. Hoy el reloj de Dios para tu bendición está activado y no se va a detener, no se puede detener hasta que tu tiempo de bendición se haya cumplido. Decí conmigo, el reloj de Dios está activado y no se detendrá hasta que tu tiempo de bendición, hasta que mi tiempo de bendición se haya cumplido. En que el reloj de Dios está activado y no se va a detener hasta que la bendición de Dios se haga realidad en tu vida. Quieras o no quieras, tú estás atado a la bendición de Dios. Por más que te quieras esconder bajo una baldosa, en algún momento vas a salir debajo de la baldosa y Dios te va a bendecir. Es la mejor atadura que podemos tener, estar atado a la bendición de Dios. Aunque te quieras escapar, Dios te quiere bendecir. Porque en el primer momento que tú abriste el corazón al Rey de Reyes, Señor de Señores, entraste en el plan divino de Dios, y el plan divino de Dios es que tú tienes que ser bendecido, tú tienes que ser prosperado, tú tienes que ser ganado, tú tienes que empezar a ver la vida desde la óptica de Dios, y en la óptica de Dios solamente vas a encontrar la paz, el gozo y la felicidad que el mundo no te lo puede dar, que las drogas no te lo pueden dar, que los momentos placenteros no te lo pueden dar. Solamente el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que creó al corazón puede sanar tu corazón, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. No hay otro, no hay otro. Muchos están en el tiempo de no entender los propósitos de Dios. Muchos están en ese tiempo. Todos hemos pasado el tiempo donde no entiendo a Dios. No entiendo a Dios. Cuando empezamos nosotros a transitar los caminos del Señor, en el momento más, podría decirse, más enamorado del Señor, trabajamos a destaque y estamos con el Señor, y estamos felices de servir al Señor. Nace mi segunda hija, Carla Daniela, y a los pocos días que nació, el Señor se la llevó. Mi pregunta era: Señor, ¿qué pasa? Mi pastor estaba en la India, yo estaba en la Argentina. Y le pregunto a los líderes que estaban: ¿por qué? Estoy trabajando, estoy en el seminario, estoy enchufado en la obra, estamos ahí arrancando una obra nueva en la ciudad de Casanova, y todo lindo, y de repente cuando venía la alegría, porque no teníamos a Matías, viene Carla Daniela, y a los pocos días el Señor me la lleva. No entendía. No entendía. Porque ¿quién puede entender a Dios? ¿Cómo puede una mente creada entender la mente del Creador? No se puede. Y alguien me dijo una palabra muy sabia: a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Y entonces nosotros seguimos trabajando, seguimos confiando en Dios, seguimos dándole para adelante, y bueno, pues Dios nos bendijo con nosotros hijos, con el ministerio. Pero fue un momento que quizás a ustedes puede haber llegado a pasar, en el mejor momento, que está con el Señor, algo bien, y te dice: ¿cómo puede ser? Estoy en lo mejor de Dios y le pasa esto. ¿Cómo puede ser? Le pedís explicaciones a Dios y Dios no te la quiere dar. Dios no te la quiere dar. Y entonces le preguntaba a Dios: dame algo. Y no me la dio, pero a los 3 años, yo tengo un problema en la iglesia. Y recuerdo que mi pastor me llama por teléfono y me dice: Ramón, la primera reunión que yo voy a llegar para predicar. Y entonces me pongo la corbata, me estaba preparando, pero acá yo estaba diciendo: en la última reunión no voy más a la iglesia, no me quiero congregar más.
donde un día iremos a morar, donde aquellos que nos presidieron nos vamos a encontrar. Y el Espíritu Santo me habló a mi corazón, no me habló de forma audible, a mi corazón directamente, y me dijo, en el cielo hay una persona que te espera. Y los besos que no le diste aquí en la tierra, se los darás en el cielo. Entendí por qué el Señor me había regalado a mi hija hacía 3 años atrás. Porque si la tenía mi hija, no estaría en el Señor. Hay cosas que no las podemos entender en el momento. Hay cosas que no las podemos entender, le pedimos a Dios explicaciones y Dios no te las quiere dar. Pero va a llegar el momento para entender el porqué de todas las cosas. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. El primer paso para salir de la ceniza del dolor es obedecer. Dios no quiere que lo entienda, Él quiere que lo obedezca. En la obediencia está la bendición. Simple. Cuando Moisés estaba atrapado en el desierto entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, Moisés es confrontado en su fe y es confrontado muy fuerte. Éxodo capítulo 14 dice de esta manera, versículo 10, versículo 13 y 17 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron de gran manera, y clamaron a Jehová. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Moisés sabía el plan de Dios. Dios se lo había dicho en el versículo 1, en el versículo 4. Dios le dice a Moisés: Moisés, acampar al lado del mar, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Faraón va a salir a buscarte y entonces yo lo voy a destruir. Moisés había escuchado porque Dios le había dicho el plan que tenía. Dios iba a liquidar a Faraón y a todo su ejército. Moisés estaba muy seguro que el Señor pelearía por ellos, por eso dice confiadamente: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Estaba re confiado porque había escuchado el plan de Dios. Lo que Moisés no sabía, que él solo sabía el 50% del plan, y el otro 50% era la parte que él tenía que poner. Díganlo conmigo, en todo plan hay un 50 y 50. Moisés tenía que obedecer una orden de Dios para que recién ahí se cumpla el plan, y ahí Dios recién entraría en acción. Fíjese, hay un desafío para Moisés. Si quieres ver la victoria, tenía que moverse. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Presta atención a esto. Versículo 14. Moisés dice: Jehová va a pelear por vosotros, quédense tranquilos, no se hagan problemas, Él va a pelear en la batalla, Él va a eliminar a todo el ejército de Faraón. Estaba muy confiado porque conocía el 50% del plan. Pero en el versículo 15, Dios le dice algo que le sacude la estantería a Moisés. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿A dónde? Si al frente estaba el mar y atrás estaba Faraón. Me imagino la cara de Moisés, desorientado, asombrado, asustado. Estaba como borracho en la lechería, estaba completamente desorientado. Estaba como Moisés: pero ¿cómo? Si acá está el mar, acá está Faraón, ¿para dónde voy a marchar? Moisés estaba en ese momento completamente confundido. Moisés conocía el 50% del plan, no conocía el 100%. Moisés estaría pensando qué parte del plan me olvidé, y haría memoria. Él me dijo que me ponga acá, el mar de aquel lado, él iba a endurecer a Faraón iba a venir, él
una orden divina a Moisés. Versículo 16 dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. No solamente decía quemarse, sino que le estaba diciendo levantar la vara y ordenar que el mar se divida. Moisés estaría diciendo esa parte del plan, no la sabía. ¿Quién tenía que dividir el mar? ¿Dios o Moisés? Moisés. ¿Te imaginas a Moisés diciéndole a Dios, pero Señor, esta parte del plan no me lo había dicho? Yo creía que todo lo ibas a hacer vos. En el plan divino de Dios hay un 50% que me corresponde a mí y hay un 50% que me corresponde a Dios. El 50% que me corresponde a Dios ya está hecho. Ahora falta la otra parte, la que a mí me corresponde. Dios me dijo, divide el mar y entra en seco. Dios le estaba diciendo a Moisés, en la incredulidad está la muerte, está Faraón. Y en la fe está la vida, está el Señor. En la incredulidad está la muerte. La incredulidad cancela, anula tu fe, tu confianza en Dios. Porque empezás a mirar los problemas, empezás a mirar la dificultad, empezás a mirar el tamaño de la deuda y entonces la incredulidad provoca que tu fe sea encapsulada, sea anulada. Entonces Dios no puede operar el milagro en tu vida. Moisés tenía dos opciones. Una, morir en manos de Faraón, o dos, extendía la mano por fe y abría el mar. No tenía muchas opciones. Una moría, o la otra activaba la fe. Marcos capítulo 9, versículo 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero fíjense esta palabra, Jesús le dijo, si puedes creer. Le está diciendo, si tú puedes creer, todo es posible. Pero si tú no puedes creer, nada es posible. La estaba haciendo, le estaba diciendo a la persona, yo lo puedo hacer porque soy Dios, pero tú tienes que apretar el botón para que se active. Es como la energía. Uno entra a la casa y uno sabe que tenemos luz en la pieza, en el corredor de la cocina, pero hasta que yo no aprieto la tecla, la luz no se prende. Y con la fe pasa lo mismo. Todos tenemos fe, pero hasta que yo no activo la fe, creyendo, la fe no produce lo que nosotros anhelamos. Yo tengo fe, ya lo digo, yo tengo fe, pero la tengo que activar. Porque toda la gente tiene fe, dice la palabra, que nosotros, los hijos de Dios, todos tenemos una medida de fe. Y a algunos la fe les funciona y a otros la fe no les funciona. ¿Cuál es el problema? ¿La fe tuya vino fallada? ¿La fe tuya tenía vencimiento, se te venció hace 5 años atrás y ya la fe no funciona? No, lo que pasa es que hay personas que tienen la fe y la activan, están completamente tocando el dedito ahí, activando la fe, activando la fe, activando la fe. Y hay otro que todavía lo tiene con el botón y todo, y el papel le sacó. Porque para activar la fe, vos tenés que creer. Jesús le dice a esta gente, Jesús le dijo, si puedes creer, y después recalca, al que cree, todo le es posible. Mateo 21 y 22 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijere, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Es muy diferente decir, tengo fe, pero no
creo, y decir tengo fe, pero creo. Es muy diferente. Porque muchas veces la gente, toda la gente tiene fe en algo. Todos tenemos fe en algo. Pero los hijos de Dios tenemos una fe dada por Dios para que la activemos. Porque cuando yo activo la fe y dejo de dudar y creo que Dios lo puede hacer, nosotros crecemos en fe. Nos vamos dimensionando a un nivel de fe mayor que nos atrevemos a hacer grandes cosas. Vos tenés fe para comprarte un Fiat 600 y conforme a la fe que vos tengas para el Fiat 600 son los recursos que Dios te va a dar. Pero si vos tenés fe para comprarte una 4x4, Dios te va a dar los recursos para la 4x4, pero conforme a tu fe, no conforme a lo que vos podés llegar a deducir. Porque muchas veces uno saca cuenta y está bien sacar cuenta. Pero en la matemática de Dios, 2 más 2 no es 4. En la matemática de Dios, 2 más 2 puede ser 1000. Porque Dios, conforme a tu fe, conforme los intereses que Él te da. Por eso, siempre digo, que cuando usted conquista algo por la fe, vaya por algo más grande. Vaya siempre por algo más grande. No se quede. ¿Por qué? Porque si Dios me dio esto, me puede dar el otro. Pero active la fe, crea. Porque todos tenemos fe. Acá, vos salís a la calle y le preguntás a cualquier persona, ¿usted tiene fe? Tengo fe. Tengo fe en un partido político, tengo fe en la presidenta, tengo fe en diferentes postulantes al gobierno, pero tengo fe en esto. Todo el mundo tiene fe. Pero nosotros tenemos la fe dada por Dios para provocar en nosotros, en nuestra vida, una dimensión de crecimiento para que puedan lograr los sueños que hay en tu corazón. La obediencia por medio de la fe, obedezco a la palabra, la fe viene por el oír de la palabra de Dios, la fe se activa, el poder de Dios se activa a nuestro favor. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Yo escucho la palabra, obedezco a la palabra, y entonces la fe empieza a generar en mi interior un desafío, una confianza y una certeza de que Dios lo va a hacer, que luego te sorprendes gratamente por lo que Dios hizo. Por eso, la obediencia por medio de la fe, obedezco a la palabra, la fe viene por el oír de la palabra de Dios, la fe activa el poder de Dios a nuestro favor. Versículo 17. Recuerden que en el 14, en el 15, Moisés decía, sí, vamos a vencer, Dios lo va a hacer pomada, y después Dios le dice, pero da la orden que el mar se divida. Y el versículo 17 dice, y aquí, el Señor dice, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré de Faraón, y en todo su ejército, en su carro y en su caballería. El plan de Dios era perfecto, pero para que se desarrolle el plan de Dios, Moisés tenía que hacer su parte, obedecer por la fe, obedecer sin entender. Ya lo digo, obedecer sin entender. Porque cuando yo no quiero entender a Dios, demoro la bendición. Cuando yo quiero entender a Dios, demoro la bendición. Pero cuando yo obedezco sin entender, la bendición se acelera hacia mi vida. Moisés, por recalcar, tenía dos opciones. Me matan los egipcios o van por el mar. ¿Te rematan la casa o crees que Dios va a proveer los recursos para pagar la hipoteca? Es así. Y muchas veces uno se queda ahí dudando, pero cuando uno empieza a dudar, el diablo empezó a ganar terreno. Pero la Biblia dice, si crees, al que cree, todo es posible. Moisés tuvo que creer. Levantó la vara y el mar se abrió, pasaron en seco, y cuando pasó Faraón, las aguas se cerraron y no quedó ninguno. El plan de Dios era perfecto, pero Moisés conocía solamente el 50%, el otro 50%, y Dios se lo dijo sobre la marcha. El plan que Dios tiene para tu vida es perfecto. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte,
¿Qué hace el hermano Patricio? Cerró. Quedó toda la chica en la calle. Te imaginas los timbrajes y los telefonazos, no en casa. Entonces voy al pastor y digo, pastor, mire, me pasó esto. Confía en Dios. ¿Qué hago? Vos estás quemando, sí, bueno, ponés el doble de diezmo y trae el doble de ofrenda. Yo lo miré y digo, ¿me está caminando o lo dice de verdad? Yo necesito plata y me dice que ponga más plata. Y me lo estaba diciendo de verdad. Entonces, obedecí sin entender. Y no sé cómo pasó. Alguien canceló la deuda. Pero un desafío. Obedecer sin entender. Y Dios se encarga de hacer el resto. Muchas veces nosotros queremos entender a Dios. Y cuando yo quiero entender a Dios, demoro su bendición. Por eso, en este tiempo, usted tiene que entender que el plan de Dios era perfecto y es perfecto para nosotros en este tiempo, en esta iglesia, en este barrio, en esta ciudad, en este país. El plan de Dios es perfecto para tu vida. Jeremías dice de esta manera, Jeremías 29:11. Presta atención a él. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, dice el Señor. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Vamos a verlo de vuelta. El plan que Dios tiene para tu vida. Jeremías 29:11. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, dice el Señor. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darle un futuro lleno de bienestar. Lo dice el Señor. Ahora yo le pregunto a la iglesia. ¿Dios es mentiroso? ¿Dios es fiel al 100%? ¿Dios cumple esta palabra? Y si Dios cumple esta palabra, ¿por qué no nos esforzamos y hacemos la parte que nos corresponde? Creemos, obedecemos y trabajamos para el Señor. Porque este pasaje, si vos lo grabás en tu corazón, tiene que ser el motor que te levanta todas las mañanas, entendiendo y comprendiendo que el plan de Dios es perfecto para tu vida. Dice, mis planes para ustedes, diga, el plan para mí. Solamente el Señor lo sabe. Y no son para mi mal, son para mi bien. Y el Señor te va a dar un futuro lleno de bienestar. Es palabra de Dios y el que lo cree, lo recibe, lo atesora en tu corazón y lo va a ver con tus ojos. Porque es el poder de la fe. Lo que leo en la palabra, creo en mi corazón y lo veo con mis ojos. Porque lo que leo en la palabra y no lo creo, solamente va a ser una teoría. Y Dios no tiene teoría, Dios tiene acción. Por eso lo que leo, creo. Y lo que creo, veo. El plan de Dios para tu vida es perfecto y Dios está esperando que tú hagas tu parte. Creer a Dios, obedecer a Dios, para que el plan se cumpla según el Señor ya lo tiene diseñado. Yo a veces pongo a pensar, yo quiero enseñar que por un momento el Señor nos abriera en la pantalla. ¿Ves con este programa de Canta que te abre una pantalla? Y yo entonces el panicación ahí, y Dios empieza a mostrar el plan perfecto que tiene para nosotros. Sería algo glorioso. Ahí imagínate, el que es soltero va a encontrar su pareja, la suegra también, la casa, el auto, todo va a encontrar ahí. Claro, el que busca trabajar va a encontrar el trabajo, o para este momento de control del circuito ahí, y salta el trabajo, salta al otro lado. Y entonces uno va a empezar a ver todo el plan de Dios, sería algo glorioso. Entonces uno que haría, estaría firme como tal Dios en la iglesia, no lo mueve nadie, trabajaría todo porque ya sabe el resultado. Pero la Biblia dice que la fe es la convicción, es la certeza de lo que no veo. No veo nada, pero tengo fe. Estoy seguro que la bendición de Dios está preparada para mi vida. Y por eso camino por fe. Camino sin haber visto. Hombres caminaron por la fe. Y no tenemos que caminar por la fe, confiado que el plan de Dios para tu vida es perfecto, está
empieza a devorar un poquito. Obedecer va más allá de todo el esfuerzo que podemos hacer. ¿De qué te sirve 1000 cosas, hacer 1000 cosas, si lo que Dios te ha pedido hacer no lo hiciste? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve hacer tantas, pero tantas cosas, y Dios te pidió que hagas algo y no lo hiciste? Imagínate vos tenés tu casa, puedes decir a tu hijo, cerrar bien la puerta, poner llave, poner el pasador y después andar a dormir. Vos te levantaste y la puerta estaba abierta, se te perdieron algunas cosas porque alguien pasó, vio la puerta abierta y bueno, ya que lo llevo. Y entonces vos le dices, hijo, pero te dije que cerrar la puerta. Lo que pasa, papá, que me puse a lavar los platos, barrí el comedor, acomodé la silla, acomodé los muebles, limpié todo, dejé todo ordenado y después me fui a acostar. Hizo 1000 cosas, pero el padre dijo solamente que cierra la puerta. Y así muchas veces pasa con el Señor. Hacemos 1000 cosas y decimos que lo hacemos para el Señor, pero no hacemos lo que el Señor te mandó a hacer. Que el Señor te mandó a hacer una sola cosa. El Señor dice en su palabra, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Todo lo demás que hagas es un extra, que Dios te lo va a pagar, porque es un extra. Pero Él te mandó a hacer una sola cosa: ir y predicar el Evangelio a toda la criatura, procurando su conversión y crecimiento. Simple. Pero muchas veces uno se dedica a hacer tantas cosas, y la palabra en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, dice algo muy importante. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 dice: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y acá hay un secretito, fíjate, dice prestar atención. Está diciendo, cuando obedeces, vos tenés que prestar atención para escuchar la orden que te van a dar. Te está diciendo, entre comillas, cerrar la boca, habla menos y escucha más. Porque yo no puedo, ¿usted puede prestar atención hablando? No se puede. Y entonces el Señor dice que el prestar atención que la grosera de los carneros, ¿no? Entonces está diciendo, para que puedas obedecer, tenés que callarte la boca, porque si no, no vas a escuchar la dirección que Dios te da. Y muchas veces hablamos tanto, que Dios nos está diciendo, anda a la izquierda, pero vamos a la derecha. Y como Dios te está diciendo, anda a la izquierda, pero vamos a la derecha, nos pegamos un palo. Si cerramos la boca y aprendemos a escuchar a Dios, vamos a escuchar la dirección que Dios nos está dando, y la dirección que siempre Dios nos da es correcta, es beneficiosa y siempre va a ser beneficiosa para nuestra vida. El plan de Dios para nosotros ya está terminado y es un plan de mucha bendición. La parte que a Dios le corresponde, Él ya la realizó. Él está esperando que la parte que a nosotros nos corresponde la cumplamos por medio de la obediencia. Dios no quiere que nosotros le entregamos todo lo que hace. Él quiere que nosotros solo obedezcamos. Simple. No es tan complicado el Evangelio. Cuando Dios le dice, le da la orden a Noé, me encanta lo que dijo Noé, porque dice que cuando Dios le da la orden a Noé de hacer el arca, un tremendo barco en un lugar donde no había agua, la gente se le reía y lo tomaban como loco, pero Noé le creía a Dios y obedecía. Trabajó muy duro para hacer el barco. Y luego le dice que tenía que juntar todos los animales por pareja y colocarlos dentro del barco. Le dice primero, hace un barco arriba de una montaña. Ya era medio complicado. El viejo hace el barco arriba de la montaña. Después le dice, empezar a juntar los animales por pareja. Y el viejo le dice, bueno, la tortuga más o menos la hacemos. Pero cuando hay que agarrar la nieve, hay que correr a la nieve. Y después de la agarrar, tiene que fijarse si la macho o hembra. Si era macho, decía, bueno, el que me faltaba. Pero si era hembra, no, la tenés que soltar. Corriste todo el día y la que agarró
un elefante empacado. ¿Cómo lo hace mover? ¿Cómo lo empuja? Imagínate, en que el trabajo que tenía que hacer Noé no era un trabajo pequeñito, era un trabajo bastante complicado. ¿Cómo hacía para agarrar los pajaritos? Pero imagínate a Moisés corriendo por todo, las montañas, los árboles, por todos lados, cazando pajaritos para juntar las parejas. Un trabajo de loco. Pero dice que Moisés le creyó a Dios y obedeció. Perdón, le digo Noé. Quizás Noé no entendía, pero sí obedecía, y eso le salvó la vida a él y a su familia. Hebreo 11:7 dice: Noé confió en Dios, y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. No hay bendición sin obediencia. No hay bendición sin obedecer la palabra de Dios. La bendición es algo que se desata cuando Dios ve a un hombre y una mujer obediente. La obediencia a la palabra de Dios es la cobertura de bendición sobre la familia. Muchos preguntan: ¿cómo puedo hacer para que mi familia esté bendecida? Se debe ser obediente. La obediencia es la cobertura para la familia. Si en la cabeza de la familia no es obediente a la palabra de Dios, ¿cómo la familia va a estar bajo bendición? La obediencia a la palabra de Dios es la cobertura de bendición sobre la familia. Josué, otro loco más. Josué tenía que conquistar la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era algo imponente. Muralla de 9 metros de alto, un espesor de 2 metros por pared. Y no tenía una pared, tenía 2 paredes. Estaba una pared, estaba el pueblo, estaba la otra pared y adentro estaba el palacio del rey. Murallas impresionantes. Y Dios le dice, Josué capítulo 6, versículo 2, Dios le dice algo a Josué. Mira lo que le dice. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Josué tenía la palabra dada por Dios. Versículo 5. Y cuando toque prolongadamente el cuerno de carnero, así que oirás el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará la voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, quitó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. La historia es simple. Josué estaba mirando semejante muralla. Dios le dice que antes de ir a la ciudad, los reyes, a todo. Esa ciudad es tuya. Y Josué dice: bueno, le voy a dar la basura, un misil, algo para derribar eso. Dios le dice: no, agarrá los cuernos de los carneros, la bocina, que toquen la bocina, y luego todo el pueblo va a gritar. ¿Te imaginas? Josué llama a todo el ejército y dice: muchachos, vamos a derribar esa muralla, vamos a entrar al palacio, vamos a saquear todo porque todo es nuestro, vamos a eliminar a todos los reyes. Y el pueblo gritaría y pegaría cada salto y le diría: ¿y cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el arma que vamos a utilizar? Y Josué le dice: empiecen a correr los carneros, cortarle los cuernos, porque vamos a tener que tocar la bocina. Me imagino la cara de los soldados. Uno le dirá: ¿qué se chupó Josué? El otro, Josué, que se fumó. Ahora encontró una selva en el campo y Josué
Pero dice que Josué, como era el líder, y Dios lo respaldaba, el pueblo le creyó y obedeció. Y cuando el pueblo tocó la bocina, cuando el pueblo gritó, dice que las murallas cayeron. Josué entró y tomó el botín y conquistó. La obediencia a la palabra de Dios siempre te abre puerta para tu conquista. No puede haber conquista en ninguna área de la vida sin obediencia a la palabra. Josué tenía una palabra. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Hay una palabra. Josué tomó la palabra, la creyó y la llevó a la práctica en obediencia. Toda palabra de Dios que se activa en obediencia siempre va a tener que abrir puertas para que vos conquistes lo que anhela tu corazón. Otro loco, Gedeón, que era un rey de Israel. Él había preparado, tenía que pelear contra 3 naciones que se habían juntado para pelear contra él. Él había preparado 32.000 soldados. Lo había preparado, pero precioso. Armas nuevas, espadas, cuchillos, gomeras, de lo que le busqué tenía. Gomeras doblemente recargadas, pero tenía de lo que tenía. Las armas que te puedes imaginar, las tenías preparadas para esos 32. Habían preparado 32 valientes, mirá, que te comían el cordero sin pelarlo. Eran bravos los desgraciados. Pero dice que cuando va delante del Señor, el Señor le dice: Gedeón, son muchos. Y dice: allá son 3 naciones. Yo no lo puedo contar, yo veo a uno acá y al otro no lo puedo mirar. Son una rebanda. Y encima tiene una cara de malo, de eso. Dice: pero son muchos, Gedeón. Con 32.000 es mucho. Bueno, ¿cuántos? ¿Saco 1.000? ¿Saco 2.000? No. Deja solamente 300. El resto, mandaron a la casa. Mandaron que vayan a ordeñar la vaca, que vayan a abrir los frutos, que planten algo. Dice: porque son muchos. Con 300 ya nos arreglamos. Y fíjese lo que dice. Versículo 9 de Jueces, capítulo 7. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y descienda al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Gedeón también tenía la palabra dada por Dios. Yo lo he entregado en tus manos. Versículo 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. El enemigo era extremadamente grande. Y repartiendo, y dice: mira la estrategia, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con una antorcha ardiendo dentro de los cántaros. Nada de espada, nada de gomera, nada de cuchillo, nada. Hasta la determinada postilla tuvieron que dejar. Nada. Tenían que ir, viste, con una trompeta. Mira, una manga de indios suelto y ellos tenían que ir con una trompeta, una antorcha y un cántaro. La trompeta con una mano, la antorcha con la otra mano, y el cántaro lo dio a la mano. Claro, imagínate vos, no tenían nada para llevar una arma, y eran 300 soldados, nada más. Versículo 20 dice: y los 3 escuadrones tocaban las trompetas, quebrando los cántaros, tomaban la mano izquierda las antorchas y en la derecha las trompetas, porque tocaban y gritaban por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó. ¿Qué pasó? Simple. La obediencia a la palabra de Dios siempre te dará victoria en las peores batallas. La obediencia a la palabra de Dios siempre te dará victoria en las peores batallas. Porque Gedeón era
tenía que tener confianza en Dios. Y dice que el enemigo se mataron entre ellos y los que quedaron vivos, rajados. Dice que eran más de 100.000 soldados y solamente le quedaron 15.000. Porque después volvió a persigue y los liquidan. En que ahí no el Señor mató un montón. ¿Pero por qué? Porque la obediencia a la palabra de Dios siempre te dará victoria en las peores batallas. ¿Qué te quiero decir? La obediencia al consejo de Dios siempre te va a traer victoria. Pedro, te digo mucho que puedas subir, por favor. Pedro, el apóstol Pedro, tenía que pagar los impuestos en un momento. El Señor le dijo, ¿dónde encontrar el dinero? Y no era precisamente donde uno puede pensar, en un banco, le pide pago a un amigo, pide un vale del trabajo. No, el Señor te dice, anda a pescar y dentro de la boca del pez estará la moneda, pagá tu impuesto y mi impuesto. ¿Vos te imaginás el apóstol Pedro? Cuando el Señor le dice, ¿sabe, maestro, que acá afuera claro que cobran impuestos? Le dijeron, si usted va a pagar impuestos y yo lo pagaba. ¿Y vos qué le dijiste? ¿Y qué le iba a preguntar a usted? Bueno, nadie dice que lo vamos a pagar. Entonces Pedro va a decir, sí, lo vamos a pagar. Entonces, me imagino Pedro diciendo, y maestro, la plantilla va a pagar impuestos. Y dice, no, está pescado. Tirar la caña, el primer pescado que saque, abrir la boca y en la boca va a haber una moneda. Pagar tu impuesto y el mío. Yo me pongo a pensar, la carucha que habrá puesto Pedro. Pedro era pescador, se cansaba de sacar pescado del mar y nunca encontró una moneda. Pero dice que el texto bíblico dice que Pedro fue, tiró la caña, sacó un pez y en el pez estaba la moneda para pagar el impuesto. La obediencia a la palabra trae prosperidad financiera. Muchos preguntan, ¿cómo puedo ser próspero financieramente? Obedeciendo a la palabra. La obediencia a la palabra trae prosperidad financiera. Hay cosas que no entiendo, pero obedezco, porque la obediencia está la bendición. Cuando yo comienzo a caminar en obediencia a su palabra, sin entender muchas cosas, yo estoy caminando en un verbo que estoy creyendo a la palabra escrita, a esto, a la palabra escrita, al logo, a la letra. Pero en cualquier momento esa palabra se convierte en un rema, una palabra revelada por el Espíritu Santo y comienza a trabajar en mi vida y esa palabra me comienza a sostener. Pero mientras tanto yo no entiendo, pero obedezco. Obedezco. Obedezco que su hijo entiende todo lo que usted le dice. No entiende, pero lo hace por obediencia. Y porque obedece, ¿usted qué hace? Le da un premio. Y con Dios pasa lo mismo. Hay cosas que nosotros no entendemos. Muchos viven en cenizas de dolor, con el solo hecho de no aplicar la palabra de Dios a su vida y entender el plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aplicar la palabra de Dios te va a demandar obediencia, a pesar de que no entiendo. Y lo que uno no entiende, a veces duele. A veces duele. Pero uno tiene que aprender a obedecer. Dios no está buscando hijos que lo entiendan, sino que está buscando hijos que le obedezcan. Cuando más quiero entender a Dios, más tardo en recibir su bendición. Más tiempo estoy en ceniza de dolor. Cuando más analizo a Dios, más me alejo de su bendición. Pablo dice en el libro romano, el justo por la fe vivirá. Dios quiere sacarte del dolor. Dios quiere sacarte de esas cenizas que simbolizan el luto, que simbolizan la tristeza, que simbolizan el fracaso, que simbolizan la pobreza. Dios te quiere sacar y Él quiere llevarte a un nivel de gloria. ¿Por medio de qué? Por medio de la obediencia. La obediencia se cumple por medio de la fe. No veo, pero veo. El dolor, el fracaso, la frustración familiar, la pobreza económica son consecuencias de la desobediencia a la palabra. Hace muchísimos años, un pastor
En aquel momento la negociaba, pero con el tiempo me di cuenta. No es lo que yo puedo hacer, sino la obediencia a la palabra, la que abre los cielos a nuestro favor. Abre los cielos de una forma que vos no te imaginás. Lo que parecía inalcanzable, lo alcanzar, lo que estaba perdido, lo encontrar, lo que parecía que nunca llegaría, llegará. La paz que necesitaba la vas a tener, pero no digo la palabra. ¿Por qué? Porque creo la palabra, vivo la palabra, aplico la palabra. Y entonces mis oídos afinan a las direcciones que Dios nos da. Cuando uno ha dejado de obedecer, cuando uno dejó de obedecer el consejo de Dios y estableció su propio consejo, que para uno es razonable, pero en la balanza de Dios no tiene el peso justo, uno comenzó a sentarse en el dolor. ¿Usted cuántas veces, o cuántas veces nosotros, hemos querido negociar con Dios? Hemos querido ponerle a Dios algunas cláusulas, decirle no, esto no, porque no puedo, por esto, por aquello, por el otro. Le buscamos la vuelta. Y que para nosotros parece razonable. Yo cuando tenía la deuda y me dice tenés que poner el doble, yo le decía, pero yo necesito plata. Era razonable lo que estaba diciendo. Pero lo que para mí es razonable, para Dios no es razonable. Porque para lo que para mí es justo, para Dios es injusto. Lo que para mí es correcto,
vida es obediente. Porque si no es obediente, no tiene fe. Porque la fe se manifiesta por medio de la obediencia. Aunque no entiendo, obedezco, creo y avanzo. Simple. El plan que Dios tiene para tu vida es un plan perfecto y lleno de bendiciones. Solo tienes que hacer tu parte. El Señor tu Padre ya ha hecho la cruz. Él se entregó la cruz por vos y por mí, perdonando todos los pecados. Yo solamente tengo que obedecer la palabra de Dios. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios, se va a sorprender lo que Dios va a hacer en su vida, en su hogar, en su familia. Y he pasado con una persona que estaba contando lo bendecido que está. ¿Y sabe lo que me dijo? Si hubiese entendido antes el poder que había en el diezmo, que empezaba a diezmar mucho tiempo antes. Y yo le dije, no es entender el poder, es obedecer. Porque en la obediencia siempre está la bendición. Aunque no entiendo, obedezco. Porque mañana cuando me sea revelada esa palabra, voy a entender el poder. Gracias por este bien. Vamos a orar y le vamos a terminarlo. Yo quiero que en esta noche te veas esta parte de la palabra. La obediencia siempre acarrea bendición. Ser obediente a la palabra y abre los cielos a tu favor. Ser obediente a la palabra siempre te va a marcar y nadie vive fuerza. Ser obediente a la palabra es querer lo que dice acá adentro, vivirlo, sacrificarlo y disfrutarlo. Usted acaba de ver un mensaje del pastor Ramón Dorado del Ministerio Internacional El Gigante es Jesucristo. Para adquirir este u otro de nuestros mensajes, comuníquese al 54 02 202 45 41 55 o visite nuestro sitio web www.elgiganteesjesucristo.org. Él llevó con poder resucitó.